Gracias por Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Desde 1976 ha participado social y políticamente en la lucha por la democracia. Fue 2 veces candidato a gobernador de Tabasco y de 2000 a 2005 fungió como jefe de gobierno del Distrito Federal. Fue 3 veces candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 2006, 2012 y 2018. En su tercera postulación para el cargo como jefe del Poder Ejecutivo en 2018, ganó la elección con el 53.19% de los votos. Bajo Grupo Planeta se han publicado los siguientes libros: El poder en el trópico de 2015, Catarino Erasmo Garza Rodríguez 2016, Oye Trump 2017, 2018 La salida, 2017, Hacia una economía moral 2019 y A la mitad del camino 2021. Introducción. Cuando estaba definiendo el método para articular este libro, inicialmente pensé que como yo he escrito mucho sobre las diversas etapas del movimiento que nos llevó a ganar la presidencia de la República en 2018, solo debía darle continuidad a mi último texto, A la mitad del camino, que describe lo alcanzado en los primeros 3 años de gobierno y que únicamente faltaba narrar el final de mi mandato. Además, ya me voy, aunque la vida sigue su curso, porque como se lee en los memoriales de Culhuacán, mientras exista el mundo no acabará la gloria y fama de Texcoco Tenochtitlan. Serán otros los que entrarán al relevo generacional para seguir construyendo una patria libre, digna y cada vez más humana. No obstante, pensé que, aun cuando en la academia se cita y se remite al lector a fuentes propias o de otros autores, en este que es mi último libro sobre política, necesitaba reiterar acerca del pasado para comprender mejor el presente y el porvenir. No hay texto sin contexto y tampoco los procesos políticos y sociales surgen de repente, de la nada. Son frutos de un largo camino, de resistencias, fatigas, en los cuales participan muchos, que son, como ha sucedido en nuestro movimiento, los protagonistas principales de esta histórica transformación. Yo soy uno de ellos, de los autores de esta obra, pero no el único. A mí me tocó encabezar esta lucha, pero fui apoyado por hombres y mujeres que forjaron una voluntad colectiva dispuesta a cambiar de verdad la vida pública de México. De todas formas, ofrezco disculpas por lo extenso de este libro, aunque pueden leerlo poco a poco o elegir el capítulo que más les interese o llame la atención. En fin, con este texto dirigido a los jóvenes, me retiro por anticipado. Al término de mi mandato, me iré de la actividad política con la satisfacción de haber cumplido y con el criterio de que no debemos tener demasiado apego ni al dinero ni al poder. Le agradezco a Pedro Miguel sus comentarios y la revisión del texto del extenso libro, así como a mi imprescindible apoyo de siempre, Laurita, y a todos y todos, de corazón, gracias. Dedicado a los jóvenes. Capítulo 1. De Tepetitán a la Ciudad de México. Soy originario del pueblo de Tepetitán, municipio Macuspana, Tabasco, el estado más tropical de México. Mi infancia transcurrió sin trabas y en estrecho contacto con la naturaleza. Crecí con plena libertad para jugar y disfrutar del campo y del río porque mi pueblo es como una isla. Hay agua por todas partes. Ubicado a la orilla del río Tepetitán, lo rodeaban 2 arroyos y una laguna. En tiempos de lluvia se inundaba por completo, corría el agua por las calles y para los niños era una oportunidad más de diversión. Ya de grande supe que las crecientes perjudicaban, pero también traen fertilidad a la tierra y mucha pesca. El Tepetitán nace en las hermosas cascadas de agua azul en Chiapas, llamado allá Tulija. Va descendiendo hasta la planicie hasta unirse con el Grijalva y el Usumacinta y desemboca en el mar por la barra de frontera, Tabasco.
Mi pueblo existe desde la época prehispánica. Por allí pasó Hernán Cortés, llevando prisionero a Cuauhtémoc y a otras importantes autoridades indígenas, y poco más adelante, como a 30 leguas de distancia hacia Guatemala, en Canitzán, Tenosique, Tabasco, a la orilla del gran río Usumacinta. El conquistador mandó asesinar al último de los tlatoanis mexicas, crimen por el cual fue juzgado hasta en las mismas cortes españolas, aunque no lo fue por las muchas masacres de pueblos originarios como la de Cholula, la del Templo Mayor o la de Yecapixtla, de la cual él mismo escribió que el río que corre cerca de aquel pueblo, por más de 1 hora, fue teñido de sangre. Basta de simular. La invasión española fue motivada por el oro y la obra civilizadora fue la excusa de aquella barbarie. Así pues, soy de un pueblo a la orilla de un río, en medio de un paisaje exuberante, en un territorio que, como diría el maestro Pellicer, es más agua que tierra. De la parte del mundo en la que piso se sigue construyendo. Los que allí nacimos tenemos una idea propia de lo que es el alma y de lo que es el cuerpo. Cuando era niño, se llegaba a la cabecera municipal de Mascupana a caballo, en cayuco, una canoa hecha de un gran árbol hueco, o en lancha. La carretera era una brecha y siempre estaba en mal estado. En aquella época, los únicos caminos de mi pueblo eran los de a caballo, los ríos y los arroyos. El ferrocarril del sureste se inauguró en 1950 y la carretera del Golfo llegó a Villahermosa en 1958. Claro está que en aquellos tiempos vivir cerca del mar era vivir cerca del mundo. A Tepetitán llegaban las canoas campechanas llenas de mercancías y delicias, como la galleta de agua. La familia contribuyó mucho a que yo creciera feliz en aquel ambiente tanto natural como social. Mi padre y mi madre se dedicaban al comercio, me querían mucho, y en esta atmósfera de amor familiar, los vínculos entre hermanos fueron auténticamente fraternos y solidarios. Por otra parte, en mi pueblo, las diferencias sociales no eran muy marcadas, porque tampoco los niveles económicos eran extremadamente desiguales. Hijos de padres campesinos, pescadores, agricultores, ganaderos, panaderos, alijadores, jornaleros, lancheros, maestros o comerciantes, convivíamos y jugábamos en espontánea armonía. Desde el gobierno revolucionario de Madero, mis abuelos maternos llegaron a radicar a Tabasco. En España, los nombres antiguos tenían que ver con el oficio de la gente, y por eso los apellidos zapatero, carpintero, pescador, obrador. Mi bisabuela materna, originaria de Entremazaguas, en Cantabria, se llamaba Felipa Revuelta. Mis abuelos paternos eran veracruzanos, de la cuenca de Papaloapan, jarochos a mucho orgullo, y corría por sus venas sangre blanca, india y negra. No creo en la existencia de las razas humanas, pero sostengo que hay culturas diversas. Mi abuelo, Lorenzo López Montalvo, quedó viudo porque mi abuela Candelaria murió cuando nació mi padre. Mi abuelo Lencho se buscó otra esposa y como era campesino y no tenía tierras para sembrar, formó parte de las miles de familias de todo el país a los cuales el gobierno les entregó, en los años 60 y 70 del siglo pasado, tierras nacionales para poblar las selvas tropicales de Campeche y Quintana Roo. Está sepultado en el Panteón del Ejido Constitución del municipio de Calmul, Campeche. Un hombre bueno, un santo. Mi papá llegó a Tepetitán en 1952 como trabajador petrolero. Mi madre, Manuelita, se dedicaba a atender la tienda de mi abuelo. Manuelita siempre fue comerciante. De joven se embarcaba en un cayuco y viajaba vendiendo mercancías en todas las rancherías, ubicadas a la orilla de ríos, arroyos y lagunas. Cuando regresaba a Tepetitán traía el cayuco lleno de maíz, frijol, arroz y cerdo. Antes predominaba el trueque o intercambio de productos. Nací el 13 de noviembre de 1953.
Estoy orgulloso porque 2 siglos antes, en 1753, nació Miguel Hidalgo y en 1853 José Martí. Por eso me gusta cuando Ana Belén canta Yo también nací en el 53. En especial el verso que dice ¿qué te puedo decir que tú no hayas vivido? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas soñado? Estudié la primaria en la escuela que lleva el nombre de un gran escritor tabasqueño, Marcos C. Becerra. Recuerdo con cariño a mis maestras y maestros, a la maestra Guadalupe Antonio de la Cruz y al maestro Joaquín González Paz, quien además de profesor era beisbolista. Crecí en una familia católica, pero no hay que olvidar las peculiaridades que la región tuvo en Tabasco desde la época colonial. Allí nunca hubo una fuerte tradición religiosa porque la evangelización no solo tropezó con la resistencia cultural indígena, sino también con obstáculos como pantanos, selvas, calor y mosquitos. Además, debido a la ausencia en la región de metales preciosos, en torno de los cuales giraba la economía durante el periodo colonial, en Tabasco no arraigó la cultura novohispana con los rasgos de acendrado catolicismo que tuvo en el centro del país. Algo parecido sucedió en todo el siglo XIX. Las prácticas religiosas estuvieron siempre relacionadas con la convivencia social que con la devoción. Y aún durante el Porfiriato, la masonería tuvo gran influencia. Los dos gobernadores más importantes de ese periodo, Simón Salrat Nova y Abraham Vandala, fueron liberales y la sociedad era eminentemente laica. Después de 1919 y 1935, un hombre fuerte dominó Tabasco, Tomás Garrido Canaval, quien impulsó la educación racionalista y el progreso. Combatió el alcoholicismo y aplicó una política anticlerical sin parangón en el resto del país. En la era garridista se decretó que los sacerdotes podían ejercer si estaban casados, entre otros muchos requisitos. Por si fuera poco, en ese entonces, los integrantes de la Liga Central de Resistencia del Partido Socialista Radical, cuyos integrantes serían conocidos después como los Camisas Rojas, organizaban asambleas culturales en todas las plazas públicas, donde se leían discursos o poemas contra la religión y se quemaban imágenes religiosas. Es más, los templos fueron derribados o convertidos en escuelas. Se prohibió tanto el uso de cruces sobre las tumbas como los escritos que hicieran alguna referencia a Dios. Las fiestas religiosas fueron sustituidas por ferias regionales. Se cambió la nomenclatura fanática de todos los pueblos de Tabasco por nombres de héroes, maestros, liberadores locales, artistas y sabios. Tampoco se veía bien poner a los hijos nombres de santos. De ahí que sea Tabasco el estado con más nombres de filósofos, artistas y dirigentes famosos del mundo. Solo las peculiaridades de Tabasco en los siglos precedentes explican la escasa resistencia de la población a esa modalidad política modernizadora garridista. Únicamente se opusieron los indígenas, los chontales, quienes tuvieron que enfrentar la representación violenta, no solo porque ésta iba dirigida a las manifestaciones de su religiosidad, sino porque lesionaba los demás aspectos de su tradición cultural. Además, en el trópico las costas suelen ser distintas. Esto no lo entendió del todo el gran escritor inglés Graham Greene, quien visitó Tabasco en 1938 y en un pasaje de su novela Camino sin ley, registró así su diálogo con un dentista estadounidense de apellido Winter que vivía en Frontera, Tabasco. Lo único malo de Garrido era que había atacado a la iglesia. Con eso nunca se gana nada, dijo. Si no hubiera atacado a la iglesia, todavía estaría allí. Pero parece que consiguió lo que quería, dije. No hay curas, no hay iglesias. Oh, contestó ilógicamente. Aquí nadie se interesa por la religión. Hace demasiado calor. La respuesta del doctor Winter no distaba mucho de la realidad. En el trópico no se puede estar ensimismado, meditado, encerrado entre 4 paredes. El clima influye en la forma de ser y en el temperamento de la gente. El tabasqueño usa poca ropa, es abierto y expresivo. No habla quedito, sino que grita.
Agréguese que en el trópico los ríos se desbordan, el cielo es proclive a la tempestad, los verdes se amotinan y el calor de la primavera o la ardiente canícula encienden las pasiones y brota con facilidad la ruda franqueza. Hasta podría decir que los tabasqueños somos liberales por naturaleza. Quizá por eso, además de otros factores, en mi tierra nunca ha echado raíces el conservadurismo. Basta un dato. Tabasco es el estado con menos presencia del Partido Acción Nacional, PAN, en toda la historia de ese partido, al grado de que en la última elección perdió el registro por no alcanzar, como lo establece la ley, 3% de los votos emitidos. Mi infancia en Tepetitán sigue presente en lo que soy ahora. La familia y el entorno donde crecí fueron los cimientos de lo que vino después. La adolescencia y la juventud fueron determinantes para el rumbo que tomaría mi vocación política. Siempre me ha favorecido la suerte. En Tepetitán no había secundaria y lo más probable era que no continuara estudiando.